tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Medio el pecado fui a Jesús, mostré
Todos sabemos o todos conocemos que Jesús ha muerto en una cruz. Sin embargo, no todos sabemos y no todos conocemos por qué ha muerto. Tal vez podemos conocer o saber el proceso que Él ha seguido para su muerte, pero no sabemos por qué ha muerto nuestro Señor Jesús. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13-14, y a vosotros, estando muertos en pecados, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay una deuda saldada en la cruz. Hay una cuenta saldada en la cruz. Todos y cada uno ha pecado. Y ha pecado porque nacemos en pecado, porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Por eso todos y cada uno hemos pecado, pues la palabra dice en Romanos capítulo 3, versículo 23 y 26, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amigo, hermano, la Biblia enseña que todos nacemos pecadores, con una naturaleza pecaminosa y una naturaleza egoísta. A menos que nazcamos de nuevo por el Espíritu de Dios, nunca veremos el reino de Dios. La humanidad está totalmente depravada, está totalmente perdida, está totalmente corrompida. Es decir, todos tenemos una naturaleza pecaminosa que afecta a cada parte de nosotros. Esa es la realidad. Eso dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Por eso inicié y dije, todos sabemos de la muerte de Cristo. Todos conocemos, tal vez por las películas, tal vez porque hemos leído la palabra de Dios o porque nos han contado. Todos conocemos, pero no todos sabemos por qué ha muerto. Y dice Isaías, repito, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, cada uno se apartó por su camino, entienda, por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La pregunta es, hermano y amigo, ¿de dónde viene esta naturaleza pecaminosa? ¿Cómo se produjo esta naturaleza pecaminosa? ¿Nosotros nacimos pecadores o simplemente elegimos convertirnos en pecadores en algún momento después de nacer? Pueden haber muchas preguntas, pueden haber muchas conjeturas, puede haber muchas dudas también en eso. Pero hermanos y amigos,
nacemos con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza lo heredamos de Adán. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos estamos corrompidos. Cada uno de nosotros fue afectado por el pecado de Adán. No hay excepciones. Nadie puede decir yo no. Todos fuimos afectados por el pecado de Adán cuando desobedeció a Dios. Por eso Romanos 5, versículo 18 dice, la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos somos pecadores y todos compartimos la misma condenación porque todos somos hijos de Adán. Y eso tienes que entenderlo, eso tienes que comprender. En consecuencia, todos tenemos una deuda espiritual que tiene que ser saldada, que tiene que ser cancelada. Pero la buena noticia, amado amigo, amado hermano, la buena noticia es que Dios ha trazado un plan. ¿Para qué? Para perdonarnos y hacernos justos ante sus ojos. Ahora miremos, Dios ha provisto una manera. ¿Para qué? Para saldar esa deuda. Y esa deuda es el pecado. Y Pablo, aquí en el libro de Colosenses, está usando una analogía del diario vivir para ilustrar el poder del perdón del Señor. Repito, Pablo está usando una analogía aquí, el texto de Colosenses, para ilustrar el poder del perdón del Señor. En ese entonces, en ese contexto, en el primer siglo, las obligaciones de finanzas, obligaciones financieras, se caracterizaron por ir acompañado de un certificado de deuda. Cada uno tenía que ser acompañado con un certificado de deuda, el cual, el certificado, en ocasiones era clavado en el marco de la puerta del deudor. Y una vez clavado ese certificado, la deuda era saldada, la deuda era cancelada y se marcaba como anulada, como quitada, como saldada al atravesar ese documento con un clavo o con algo punzante. Eso es lo que está usando Pablo aquí en esta analogía para dar a entender el poder del perdón del Señor. Y Pablo explica que nadie puede, estar libre de esa deuda, pero sí puede librarse a través de, que lo vamos a explicar. Ahora, en algún punto de nuestra vida, todos hemos tenido el equivalente espiritual, el certificado de deuda como consecuencia de los pecados que hemos cometido. Todo, en algún momento. Hemos tenido ese equivalente espiritual del certificado, de esa deuda, por el pecado que hemos cometido. Pero ¿quiénes, amados amigos y hermanos, quiénes han creído en Cristo? Dios les ha borrado esa deuda por completo y de manera permanente gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. De manera que, hermanos, Dios buscó una manera para que el hombre sea libre de esa deuda. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda.
Por eso cuando Jesús fue crucificado en la cruz y las últimas palabras era consumado es. Y la Biblia narra los últimos minutos de la vida de Jesús mientras estaba en la cruz. Por eso Juan 19:30 dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué quiso decir Jesús con consumado es? Quiso decir misión cumplida, todo acabado, salvación efectuado, rescate pagado, deuda cancelada, deuda pagada. En el momento de la muerte del Mesías, el rescate del pueblo de Dios fue completado, fue acabado. Una obra de liberación perfecta, una obra de liberación definitiva a la que no se le puede añadir más. Porque Jesús pagó tu deuda allá en la cruz, consumado es. Esta palabra consumado nos enseña que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo para el perdón de los pecados. Y es el único capaz de salvarnos de una vez y para siempre. Ya no hay otra salvación, solamente a través de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, porque en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre dado en el cielo de los hombres en quien podemos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Y como dice Hebreos capítulo 10, 14, porque por mi ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados, con una ofrenda, y esa ofrenda era la muerte de Cristo en la cruz. En ocasiones, amados amigos y hermanos, algunas personas llegan a creer que pueden borrar sus faltas, sus pecados, con tan solo tal vez comprometerse, o tal vez comenzar de nuevo, o solo tomar decisiones sabias. Algunos piensan que la buena manera de vivir es el acto de ser perdonados. O algunos piensan que la buena forma como pueden actuar también puede ser parte de su salvación. Estos algunos creen, o porque hacen tales cosas, o porque hacen tales sacrificios, o porque hacen tales esfuerzos. Pero Colosenses capítulo 2 que hemos leído de Pablo nos explica que la cruz, solamente la muerte de Cristo en la cruz es la manera en que Dios deuda o salda tu deuda, salda tu pecado, salda tu falta, esa deuda espiritual que tú tienes y tenías y tienes con Jesús. Sin importar cuán buenos creemos ser, aquí no hay que ser tan buenos, porque ninguno puede pagar la deuda por sí solo. No puedes pagar. No que es porque eres bueno o porque andas bien y has pagado la deuda. No. Pablo le explica, solamente la muerte de Cristo en la cruz es la manera en que Dios salda nuestra deuda espiritual. Cuando Adán y Eva pecado, hubo un alejamiento entre el hombre y Dios. Se abrió una vez brecha entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hizo alejar al hombre de Dios, no de Dios al hombre de Dios. El hombre se alejó de Dios. Durante miles de años, Dios ha buscado la manera de siempre estar con su pueblo, con el hombre. Y por eso Dios, esa manera de saldar esa deuda, de saldar esa cuenta, la manera que buscó es enviar a su Hijo para que muera en una cruz. Ahora, ¿qué le motivó a Dios enviar a su Hijo, Jesucristo, para que venga al mundo y morir?
¿Qué le motivó a Dios? Juan 3:16, repito, de tal manera amó Dios. Lo que le motivó a Dios es su amor. Y es una razón para que el Padre envíe a Jesucristo el Salvador. Solamente su amor. Y Cristo y Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento a través de Cristo. Todos. Es el corazón de Dios. Porque Dios ama. Dios ama a su creación. Dios ama al mundo, a la humanidad. Dios ama. Él quiere, es su corazón de Dios. Pero no todos vienen a Jesús. Porque la palabra dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay otro motivo, hay otra razón, motivo, también importante. Primero su amor, luego su justicia. Nuestros pecados nos hacen dignos de muerte. Todos debemos morir. Todos hemos pecado. Estamos para ser exterminados, como dice Ezequiel 18:20. Y ese es como consecuencia de su naturaleza justa de Dios. Justa de Dios, no puede borrar nuestro pecado. Es por eso que planificó Dios pagar Él mismo nuestra deuda. Él mismo nuestra deuda. El Señor pudo haber escogido responder solo con su justicia el pecado de la humanidad, con la muerte, con el exterminio. Y en ese escenario, amados hermanos, cada persona recibiría lo que todos merecen, lo que todos merecemos, el castigo eterno. Si Dios hubiera querido solamente con su justicia, hubiera exterminado y todos hubiéramos merecido el castigo eterno. Pero su amor y su justicia han hecho de que Dios envíe a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. Su amor y su misericordia de Dios es tan grande. Sin embargo, Dios siempre está pendiente de la humanidad. ¿Por qué? Por su amor y su justicia. Y eso hizo de que pueda venir, hacerse humano, a través de Jesús, nacer en una virgen y morir en la cruz, sin pecado y perfecto, para llevar nuestro pecado y saldar por completo nuestra deuda espiritual. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, 23, 24? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, cuán bueno, cuán maravilloso es nuestro Padre, que nos haya dado ese regalo precioso de no ser hallados culpables ante sus ojos, debido a su naturaleza. Pero el Señor no puede pasar por alto el pecado, aun cuando aquellos hombres del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios por sus pecados en obediencia a la ley de Dios. Su perdón estaba basado en la muerte futura del Mesías. No nos alegramos por eso, nos gozamos de eso, que Dios nos haya dado ese regalo precioso de Cristo Jesús para no ser hallados culpables ante sus ojos. ¿Qué dice Romanos 3, 25, 26? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos y amigos, y esto nos lleva al segundo punto. Jesús murió en una cruz. ¿Pero por qué murió? Para afirmar y para dar firmeza, afirmar que Él es el único camino para el perdón de la humanidad. A veces algunos tratamos de minimizar la necesidad de la crucifixión. Algunos dicen que puede existir, existen otras maneras en las que podemos llegar a ser hechos justos ante los ojos de Dios. Tal vez a través de una persona, a través de algo que le llamamos divinidad, o un filósofo. Y a veces creemos que, sin embargo, después de que Jesucristo oró en el huerto de Getsemaní, de la manera clara afirmó que la cruz era la voluntad inevitable del Padre para su vida. Dijo Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si usted llegara a pensar esto, hermanos y amigos, que Cristo derramó su vida, que Cristo dio su vida, que Cristo dio su todo, y Él dijo: Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, no quiero morir en su humanidad, pero dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque la voluntad tuya, Padre, es que yo padezca, que yo muera por el pecador, que yo sufra por el pecador. En el camino de Emaús, después de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos ya se fueron por diferentes lugares, partes, y a volver a sus trabajos, Jesús preguntó a dos de sus discípulos que estaban en Emaús: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿Qué cosas? Luego Jesús, usando las Escrituras desde el Antiguo Testamento, les explicó a estos dos hombres, a pesar de que no deseaba sufrir la tortura de la crucifixión, pero el Señor entregó su vida con esa mejor disposición. Por eso les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿No era necesario que Cristo padeciera, que sea crucificado, que sea muerto, que sea azotado para un propósito definido? ¿Cuál es la salvación de la humanidad? Juan 10:18 nos dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Acaso Cristo, Jesús, no tenía la autoridad para que Él pueda mandarlo o llamar a los ángeles y que le salven? Sí, era Dios, 100% Dios. ¿Acaso su Padre no ha podido salvarle? Sí, pero no era eso el final, el propósito. Pedro quiso intervenir: Señor, yo estoy aquí para defenderte, yo voy contigo a la muerte, aquí están las espadas. Pero no era nadie quien podía intervenir en el paso o en el proceso o en el propósito de Dios para la humanidad. Nadie podía intervenir, ni siquiera Pilatos, que se lavó las manos. Nadie, porque se estaba cumpliendo la profecía y Jesús estaba cumpliendo el propósito divino de salvar a la humanidad. Por eso dice: nadie me la quita, sino
que yo de mí mismo la pongo, yo mismo me entrego. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y esto nos lleva a un tercer punto. Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz para que pudiéramos nosotros tener vidas santas y vida eterna. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios puso nuestros pecados en Cristo. Dios puso todas nuestras transgresiones en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en el Espíritu pudiéramos estar completos y ser dignos. Hoy la Escritura dice, estamos completos en Cristo Jesús, nada nos falta. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús y resucitados juntamente con Cristo Jesús. Por eso, cuando Jesús se entrevistó con aquel hombre llamado Nicodemo, Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre no entendía lo que Jesús le hablaba. Y esa necesidad es que debe nacer el hombre en espíritu, en agua y espíritu, para que sea nueva persona. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso repito, Dios puso nuestros pecados en Cristo para que en el Espíritu pudiéramos estar completos y ser dignos. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 5, 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué significa esto, amados hermanos y amigos? El Señor nos vistió con su justicia, y esto va más allá del perdón. ¿Por qué? Porque como hijos transformados, como hijos reformados de Dios, tenemos en nosotros la opción, digamos, natural de vivir en santidad y en obediencia por medio del poder del Espíritu Santo. No podemos vivir en santidad si no es en el poder del Espíritu Santo. Repito el texto, al que no conoció pecado, por nosotros, por mí, por ti que me escuchas, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. No puedes encontrar justicia en nada, solamente en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Dios cuente eso como perdón y como salvación. Pero ¿cuál es el precio, amados hermanos? ¿Cuál es el precio que el Hijo pagó para llevar nuestros pecados? ¿Cuál es el precio? Hay un precio muy alto que Cristo pagó por ti y por mí. Miremos primero. Él sufrió dolor físico. ¿Por qué? Porque la crucifixión era una manera horrible de morir. Y esto consistía en una muerte lenta por asfixia. Porque la Biblia dice con la espada lacerada por los latigazos y las manos y pies perforados con grandes clavos, Jesucristo tuvo que esforzarse para poder respirar hasta que cumplió con su misión.
Por eso, el precio que pagó Jesús por los pecados es un precio alto. Primero, por el dolor físico que había en él. ¿Qué dice Isaías 53:5? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Salmo 22, 14 al 18 dice: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto tuvo que pasar en lo físico el Señor Jesús. Pero lo segundo es la carga de nuestro pecado. Dios el Padre puso la iniquidad de toda la humanidad pasada, presente y futura sobre su Hijo durante la crucifixión. Dios el Padre derramó toda su ira en su Hijo. Por eso Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? En verdad, Dios abandonó a su Hijo porque derramó toda su ira para que pueda cumplir y pagar ese pecado, es saldar esa deuda. Y esa carga sobre Jesús fue una carga, digamos, que Él tuvo que tomarla, tuvo que pasarla. Imagínense, hermanos, la carga emocional, tal vez psicológica y espiritual que debe haber sufrido Jesús mientras llevaba tu culpa, mi culpa espiritual de toda la humanidad. Cuánta carga, cuánta presión ha tenido que pasar Jesús. ¿Por qué? Porque tenía que pagar esa deuda. La carga era pesada. La Biblia dice: se hizo pecado, no pecador, se hizo pecado por nosotros. Él llevó nuestras cargas. Pero lo tercero es, miramos el sufrimiento de que fue abandonado, el sufrimiento del abandono de Jesús. ¿Por qué? Y la palabra de Dios nos habla en Mateo de que todos sus discípulos le abandonaron, no se quedaron, digamos, primero despiertos en Getsemaní en orar, y luego cuando fue tomado, todos se descarriaron. Cuando fue arrestado, todos se dispersaron, le dejaron solo a Jesús. ¿Dónde está la valentía de Pedro? ¿Dónde está esa expresión de Pedro: yo estaré contigo? ¿Dónde están los demás discípulos? ¿Dónde están cuando era el momento tan, digamos, crucial de Jesús? Cuando era separado también de su Padre Celestial. El perfecto compañerismo que siempre había tenido, ¿qué pasó? Fue perturbado y se sintió desamparado. Mateo 27, 46. Por eso, hermano, la crucifixión fue un largo calvario, pero finalmente Jesús dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, el peso de la ira de Dios manifestado. ¿Qué dice la palabra? Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa experiencia de Jesús, de sentir la ira del Padre, de sentir el abandono del Padre, de sentir esa ira del Padre sobre la humanidad, debe haber sido muy dolorosa para el Señor. Amados amigos, hermanos, si meditamos en esta noche que cada uno puede estar siguiendo los programas de televisión, tal vez las películas, que te puedan agradar un momento, o tal vez los pasajes que puedas mirar a través de lo que acontece en cada localidad, o tal vez las procesiones, o tal vez los esfuerzos, o tal vez latigazos. Si pensaras, hermano, el poder de la cruz que hay para que tú puedas ser salvo y recibir ese regalo gratuito de la justificación y la oportunidad de tomar decisiones que agradan a Dios. Si pensaras en eso, no es de que tú puedas llorar al mirar tal vez la película, no, porque eso es solamente emocionalismo, es solamente momentáneo, no. Aquí mires a la cruz de Cristo, como aquellos israelitas que miraron al asta donde estaba la serpiente de bronce y eran sanados las picaduras de la serpiente. Así tú, si miraras la cruz, si miraras a Cristo y recibes el regalo gratuito de la justificación y de la salvación y la oportunidad que tú tienes de tomar o de vivir nueva vida a través de Cristo. En este momento que me estás escuchando, tú puedes dedicar un momento, un tiempo, unos instantes para darle gracias a Dios, Y tú puedes pedirle que te fortalezca de nuevo para vivir en un camino de rectitud, que te detengas un momento en tu vida, en estos instantes, para que tú puedas darle gracias a Dios, decir, Señor, gracias, porque tú has muerto en la cruz por mí. Dame fortaleza y encamíname, Señor, para aprender a vivir en rectitud. Pero fíjense, amados amigos y hermanos, todo evento es pasajero y pasa todo evento. Y la vida continúa. Y solamente te has volcado a un momento nada más de pensamiento o tal vez de una meditación o la ocasión que se da. Sin embargo, no hay nada de fruto de agradecimiento en tu corazón por lo que Dios ha hecho por ti. En esta noche, si el Espíritu Santo te está compungiendo, si el Espíritu Santo está tocando, está convenciendo, en este momento, tú, amigo, amiga, tú hermano que te has retirado, que estás errado, puedes tú arrepentirte en esta hora y tú puedes orar. Fíjese Pedro, ¿qué les dijo a aquellos que estaban escuchando el mensaje del Pentecostés? Cuando le preguntaba, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse de los pecados. Yo les digo esta noche, arrepiéntanse de sus pecados. Porque tú tienes una deuda. Tú tienes una deuda que tiene que ser saldada. Y esa deuda es que estás en pecado, que estás en transgresión, que estás en maldad, que estás en depravación, porque tienes una naturaleza caída. Este es el momento
Este es el momento hoy que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. No te puedes decir más nada, solamente arrepiente de tus pecados y puedes tú orar y pedir al Padre y decirle, he pecado contra ti. Estoy convencido de que tú has muerto por mí en esa cruz. Estoy convencido que tú has pagado mi deuda, mi pecado. Pero ese es un arrepentimiento que debe haber en tu corazón, en tu vida, cuando el Espíritu Santo te convenza de pecado, justicia y juicio. Tú puedes decirle, perdóname, Señor, perdona mis pecados, porque tú has muerto por mí. Dile, rindo mi vida a ti y te acepto como mi Salvador, acepto tu perdón, acepto el regalo de la vida, pero tienes que hacerle con un corazón arrepentido. Arrepiéntete. Y es el tiempo de arrepentimiento. Amados, amigos y hermanos, al he iniciado esto. Todos y cada uno hemos pecado. Y hay una deuda saldada en la cruz. Esa deuda es el pecado. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser salvo? ¿Qué tienes que hacer? Te repito, arrepentirte. Arrepentirte nada más. Eso es todo. Arrepentirte y ven a Jesús. Y Él está con sus brazos abiertos para que te reciba como tu hijo. Por eso la palabra dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 1 nos habla de esto. Juan capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso dice la palabra de Dios. Para culminar esto, amados amigos, repito el texto inicial, Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados, a ustedes, estando muertos en pecados, Él, Cristo, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Consumado es, tu deuda ha sido saldada en la cruz de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Gozosos. Amén. Hemos venido a alabar a nuestro Padre Celestial y Él es el único